A ver, seguro que hemos oído esta historia 1000 veces. El Estado contra el mercado. El gobierno contra la libertad. Es como el cuento de siempre, ¿no? Pero, ¿y si en realidad fueran dos caras de la misma moneda, inseparables y en una especie de danza constante? Hoy vamos a desentrañar justamente esa relación, una que es súper compleja y que define casi todo en nuestras vidas. Pero entonces, ¿son de verdad fuerzas opuestas? ¿Es que uno representa la libertad pura y el otro es solo una intervención molesta? La respuesta rápida es que no. Y la respuesta larga, bueno, esa es mucho más interesante y está llena de contradicciones que vamos a explorar juntos. Para entender bien este baile, primero vamos a ver por qué el mercado, si lo dejamos solo, es inherentemente caótico. Después, vamos a descubrir por qué el Estado se vuelve indispensable. También analizaremos el rol tan complicado de quienes manejan el Estado. Veremos cómo su intervención ha ido creciendo sin parar y cerraremos con el gran debate que todo esto genera. Muy bien, empecemos por el corazón del sistema, el mercado. Y lo primerito que hay que entender es que su estado natural no es la paz ni el equilibrio, es más bien la tormenta. Pensemos en el capitalismo no como un lago tranquilo, sino como un océano en constante agitación. Los economistas, de hecho, tienen un nombre para esto: regulación turbulenta. Y es que la competencia feroz entre empresas no busca la armonía, para nada. Por su propia naturaleza, es una fuente constante de desorden y de conflicto. Y ojo, que esta turbulencia no es un fallo del sistema, es su motor. De ahí mismo surgen los conflictos sociales, la competencia a veces agresiva entre países y, por supuesto, esas crisis económicas que todos sentimos en el bolsillo. Lo irónico es que el propio sistema genera problemas que es incapaz de solucionar por sí mismo. Y si el mercado es el que inicia el incendio, aquí es donde entra, digamos, el bombero. El Estado no es un actor opcional, sino una consecuencia directa de toda esa inestabilidad. La función principal del Estado, entonces, es básicamente evitar que todo se desmorone. Su objetivo es mantener las cosas bajo control, que los conflictos no terminen destruyendo el sistema. Pensemos en él como el árbitro que tiene que parar el partido cuando los jugadores ya se están peleando, solo para que el juego pueda continuar. Pero, ¿por qué es tan crucial que intervenga? Aquí hay una idea clave. Si se dejara el capital sin ningún tipo de freno, su búsqueda infinita de ganancias podría llevarlo a explotar a los trabajadores hasta un punto insostenible. O sea, estaría agotando así su propia fuente de riqueza. Y aquí viene la gran paradoja. Cuando el Estado establece un salario mínimo o una jornada laboral máxima, no siempre está luchando contra el capitalismo. Muchas veces lo que hace es poner en ley las victorias de las luchas sociales para, en última instancia, salvar al sistema de sus propios excesos y asegurar su supervivencia a largo plazo. Pero claro, esto nos lleva a una contradicción fascinante, personificada en quienes toman las decisiones: la burocracia estatal. Hablamos de los funcionarios, los políticos, vaya, los que mueven las palancas del Estado. ¿Y cuál es su gran dilema? Pues que tienen que jugar a dos bandas. Por un lado está su cara social. Para mantener la paz y tener legitimidad, deben mostrarse como defensores de la gente, garantizando derechos. Pero, al mismo tiempo, son los gestores del capital. Deben asegurarse de que la economía funcione y las empresas sigan ganando dinero para que el sistema no se pare. ¿Y cómo vemos esa cara social en el mundo real? Pues se traduce en políticas muy concretas para mantener la calma. Hablamos del gasto en salud y educación, de la creación de empleo público para bajar el desempleo e incluso de dar subsidios a empresas para que no despidan a miles de personas. Son, en esencia, herramientas para gestionar el descontento social. Uno podría pensar que esta intervención sube y baja con cada gobierno, ¿no? Pero si miramos la historia, los datos revelan una tendencia sorprendente y casi imparable. A pesar de todos los discursos sobre achicar el Estado, la realidad es terca. Su peso en la economía no ha hecho más que crecer. Parece que cada crisis, cada gran conflicto, solo deja un resultado: un Estado aún más grande y más involucrado. Así que aquí está el dato clave. La porción de la torta económica que gestiona el Estado a través de impuestos y gasto es cada vez mayor. Lejos de ser un actor secundario,
el Estado se ha convertido en uno de los principales gestores de la economía. Y esto no es solo una idea en el aire, ¿eh? Hay datos que lo respaldan. Investigadores como Thomas Piketty lo han demostrado con cifras. De hecho, imagínense, ya en el siglo XIX, un economista llamado Adolf Wagner predijo esto con su ley, que básicamente dice, cuanto más se industrializa una sociedad, más crece la actividad del Estado. Y bueno, todo esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, al gran debate de nuestro tiempo que sigue sin una respuesta clara. ¿Quién debe dirigir el barco de la economía? Por un lado, tenemos la visión más liberal, que dice, manos fuera. Cada vez que el Estado interviene, aunque sea con buenas intenciones, distorsiona el mercado y nos hace a todos menos eficientes. Y en la otra esquina, la visión keynesiana responde, un momento, el Estado no solo puede, sino que debe intervenir para suavizar los golpes de las crisis y mantener los conflictos sociales a raya. Entonces, volviendo a nuestra pregunta del principio, ¿son enemigos? La conclusión es que no. No son enemigos mortales, sino más bien dos caras de la misma moneda. Se necesitan el uno al otro para existir, aunque su relación esté siempre llena de tensión y conflicto. Y esto nos deja con una última reflexión. Si esta relación es tan fundamental y necesaria, ¿es realmente posible que un polo llegue a dominar completamente al otro? ¿O estamos condenados a este baile perpetuo de conflicto y codependencia? Una pregunta clave para entender no solo nuestro presente, sino también el futuro de nuestras sociedades.